Vamos al libro de Mateo, Mateo 16, que lo dejemos ahí aparcado, a Mateo. Nuestro amigo Mateo, lo dejemos aparcado, pero vamos a volver de nuevo, porque nos bendice mucho la Escritura. Mateo 16, vamos al 2. Mateo 16, verso 2. Ahí vienen los fariseos y los saduceos. Los dos eran igual de feos, los fariseos y los saduceos. Los fariseos los conocemos, los saduceos eran los que estaban mayormente en el templo. Ellos no creían en la resurrección, no creían en los milagros, no creían en las profecías bíblicas, pero estaban ahí, eran quizás los que se oponían más a Jesús. Aquí iban juntos a atentar a Jesús. Fijaros que todo el sistema religioso va siempre a negar lo que es la bendición de Dios para tu vida. El sistema religioso tienes que aprender a huir de la levadura, como dice la palabra, luego lo vamos a leer, a huir de la levadura de los fariseos. El hecho de que nosotros aprendamos, no tenemos que quedarnos simplemente con la letra y la lectura, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe en lo que estamos aprendiendo. Amén. Porque muchas veces nos quedamos simplemente con la letra, pero la palabra dice que la letra sin el Espíritu está muerta. Por lo tanto necesitamos la letra y necesitamos el Espíritu de Dios. Amén. Hay que buscar a Dios y dejar que el Espíritu Santo nos traiga revelación de su palabra. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo, dice en el 2. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles, el cielo nublado. Hipócritas, mira Jesús lo que le decía: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Dios aquí nos está advirtiendo que tenemos que aprender a ver las señales. Hay señales en nuestra vida, hay señales también cuando el Espíritu Santo está moviéndose en un lugar. Nosotros tenemos que aprender a discernir la obra del Espíritu Santo cuando se está moviendo, Por eso yo te aconsejo que no te quedes en casa. Cuando el Espíritu Santo se está moviendo, cuando el Espíritu Santo está obrando, cuando el Señor está haciendo maravillas, está haciendo milagros en las vidas. Porque el milagro más grande, quizás a veces pensamos que los milagros más grandes son los milagros de sanidad. Pero los milagros de sanidad que a veces no son los más grandes. A veces el milagro más grande en tu vida es que tú estabas muerto. No me estás entendiendo. Porque muchos creemos que estamos todavía vivos y todavía hay áreas de nuestro interior que se han quedado como muertos. Hay cosas que se quedan entumecidas, hay cosas que se quedan adormidas, hay momentos en que nos damos cuenta de que no hay ganas, de que no hay deseo. Sí, es verdad, venimos a las reuniones, venimos los domingos, pero no estamos cogiendo lo que el Espíritu Santo está trayendo del cielo para nosotros, para ponernos, como se dice vulgarmente, las pilas. Y hay que ponerse las pilas. Yo te digo que el enemigo va a venir para quitarte siempre la gana. El enemigo te vendrá siempre, por la izquierda, por la derecha, por el norte, por el sur, porque está como león rugiente esperando a ver a quién puede devorar. Y tú tienes que ser sabio, porque el problema más grande que los creyentes tenemos no es el diablo, es nuestra propia mente, porque él simplemente tira dardos. Él tira dardos, pero nosotros cogemos esos dardos encendidos, los metemos y entramos en pensamientos que muchas veces hacen que nuestras vidas empiecen a declinar y nos quedamos sentados, nos quedamos dormidos. Por eso tienes que aprender a confiar en la palabra de Dios. Esta gente, estos fariseos, estos saduceos, estos sabían tanto de las Escrituras, pero sin embargo no sabían distinguir los tiempos. Tuvieron que venir tres astrólogos de Babilonia cuando Jesús nació. Porque allí en Babilonia, allí hubo un remanente de cristianos, de judíos, que sabían y conocían los tiempos que iban a acontecer, las profecías que iban a venir. Y cuando iba a nacer Jesús, vinieron del oriente siguiendo una estrella.
siguiendo, porque sabían que se estaba aproximando el tiempo de la venida de Jesús, del nacimiento del Mesías en la carne. Sin embargo, los mismos fariseos, ni ellos mismos estaban sabiendo ni conocían que eso era cierto. Es tremendo, hermanos, porque muchas veces conocemos las Escrituras, conocemos la palabra, conocemos las cosas, conocemos tantas cosas de parte de Dios. Pero cuando viene el problema, cuando viene la necesidad, cuando viene a nuestra vida cualquier cosa, de seguida nos tumbamos. Tenemos que mirar siempre la palabra de Dios, tenemos que aprender a mirar la palabra de Dios para que nuestras fuerzas sean renovadas continuamente. Porque si tú no coges la fuerza, el único sitio donde tú puedes coger la fuerza es de la palabra. Porque, hermano, si no caemos por la derecha, caeremos por la izquierda. Si no caeremos de frente, si no caeremos por detrás. Porque el enemigo nos va a poner trampas por todo sitio. Pero nosotros tenemos que ser sabios. Amén. Seamos sabios. A esta gente sabían reconocer los tiempos. Es lo que el Señor estaba diciendo. Sabían reconocer los tiempos físicos. Sabían cuándo iba a llover, cuándo iba a hacer tempestad. Sabían reconocer muchas cosas, pero no sabían reconocer los tiempos espirituales. Y el Señor dice, vosotros no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda. Vosotros no estamos viviendo en oscuridad. Tenemos que aprender a abrir nuestros ojos, a mirar lo que está ocurriendo quizás también en el mundo, a mirar lo que está ocurriendo alrededor nuestro, la maldad que está aconteciendo por todos sitios. Una maldad tremenda, como nunca jamás antes la habíamos visto. Pero esos son ya señales de los últimos tiempos que están aconteciendo de tal manera que el Señor está revelándolo ya a sus profetas de que Él viene pronto. Pero nosotros seguimos todavía quizás a ritmo de ralentí. ¿Sabes lo que es el ralentí, verdad? Cuando no pisas el acelerador del coche y ahí, a ese ritmo, y ahí vamos. Pero tú tienes que apretar el acelerador, porque el Señor viene. ¿No me estáis entendiendo? El Señor viene. El Señor viene. Este año 23 es un año peligroso, es un año difícil. Es un año difícil. Si este hombre Putin pierde la guerra, este hombre no va a dejarse perder la guerra, porque eso sería una vergüenza para toda la nación. Y ese hombre, si tiene que utilizar armas nucleares, las va a utilizar. Y eso va a ser un principio tremendo de dolores. Nosotros queremos huir un poquito así de estas cosas, pero hermano, estamos viendo todo el revuelo que hay por todo el mundo. Guerras, hambre, peste, terremotos, rumores de guerra, todo aconteciendo ya de tal manera, precipitándose ya los acontecimientos espirituales, porque la venida del Señor se acerca y nosotros seguimos en ralentí. No, hermano, tú tienes que ponerte las pilas, hay que ponerse las pilas, amén. Hay que empezar a buscar al Señor. Mira, Mateo 16, 6 dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guardaos de la levadura de los religiosos. Los religiosos se turban. Cuando ven una iglesia llena del Espíritu Santo, se turban. Cuando ven una iglesia que empieza el mover del Espíritu, que empieza la gente a ser sanada, que empieza la gente a hablar en lengua, que empieza la gente a recibir de parte de Dios, se turban y empiezan a buscar, a rebuscar entre las Escrituras y a querer negar la obra siempre de Dios. A Jesús mismo le dijeron, este no hace milagros sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Este no es el hijo del carpintero. Este no es, siempre estaba la incredulidad, siempre estaba ese patrón. ¿Por qué? Porque el sistema religioso influye de tal manera en nuestras vidas que nos paraliza, que nos deja dormidos. Pero hermano, tú tienes que luchar contra eso, tú tienes que implantar ahí la intercesión en tu vida, tienes que implantar la oración de poder. Estamos orando, pero no estamos intercediendo bajo el poder del Espíritu Santo. Estamos orando simplemente a un ralentí que no mueve el cielo. Y hay que orar y hay que romper cosas que está levantando el enemigo en este tiempo. Tú tienes que aprender a romper, a pelear por tu vida, a pelear por tu casa, a pelear por tu familia, a pelear por tus hijos, a pelear por tu propia salvación.
Porque muchas veces creemos que ya somos y aún no hemos llegado. El mismo apóstol Pablo decía, una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Porque no se trata, Dios te puede haber usado grandemente tiempo atrás. Dios te puede haber usado grandemente. Pero eso no importa, el día es hoy. El día es hoy, la fe es hoy. Dios está buscando tu presente. Tu presente, ¿cómo está nuestro presente? ¿Cómo está nuestra gloria presente? Porque vivimos de recuerdos. Y muchas veces los recuerdos que tenemos nos dejan quizás cansados. Nos dejan agotados. Nos dejan que no tenemos ganas de levantarnos. Y el Señor dice que cada día son nuevas sus misericordias. Cada día son nuevas sus misericordias. Yo no me puedo fijar en el hombre. Si me fijo en el hombre, si me fijo quizás en tu forma, en tu manera, No, yo no puedo fijarme en ninguno de vosotros. Tengo que poner mi mirada en el Señor. Porque nosotros muchas veces somos guiados por los sentimientos. Y el Señor dice que no. Que el Hijo de Dios, tú y yo, tenemos que ser guiados por fe. Y ser guiados por fe significa ser guiados por la palabra de Dios. Porque los sentimientos varían. Hoy me aman, mañana me aborrece. A Jesús lo querían, luego lo aborrecían. Porque son los sentimientos del hombre que varían conforme de un sitio a otro. Por eso tú tienes que amar la palabra de Dios y tienes que estar firme en la palabra de Dios, fundamentado en la palabra de Dios, afirmado en la palabra de Dios. No en lo que el hombre o la mujer o lo que los sentimientos o lo que el sistema te diga, porque ese es el sistema religioso. Tienes que buscar a Dios. Y Dios es muy personal. Dios es muy personal. Fíjate lo que dice la Escritura. No te fíes. Y ahora no te rías, pero lo dice la Escritura. No te fíes ni de la que duerme contigo a tu lado, o el que duerme al lado tuyo. La salvación es muy personal. Estarán dos en un molino, uno se va y otro se queda. Estarán dos trabajando, estarán dos en el campo, uno se va y otro se queda. ¿Eso qué significa? Que tú tienes que buscar tu propia fe, porque la fe que a ti te ha dado el Señor, o el avivamiento que Dios te ha dado a ti, quizás no es el mismo que hay en la persona que está cerca de ti. Y muchas veces nos quitan hasta la fe. No, hermano. Yo tengo que afirmar mi fe en la palabra de Dios. Tengo que afirmar mi fe en la comunión con el Espíritu Santo, hablando con Él, recibiendo de parte de Él, caminando juntamente con Él, dejando que Él me instruya, porque Él es el maestro. No llaméis a nadie rabí, no llaméis a nadie maestro, porque tenéis un maestro, el Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad. Él es el que tiene que guiarnos, claro. Pero nos dejamos guiar por unos y por otros y nos enfriamos. Queremos agradar primeramente a los hombres. No, no tienes que agradar a los hombres. Tú tienes que agradar a Dios. No sé si me estás entendiendo. No se trata de agradar a los hombres. Esto es muy personal. Es tu salvación, es tu vida espiritual. Tú tienes que agradar a Dios. No, agradamos a los hombres. Ay, ¿y qué dirán los demás? ¿Y qué dirá aquel? ¿Y qué dirá el otro? ¿Y qué dirá el de más allá? Hermano, no. A la porra. Lo que diga aquel, lo que diga el otro. Como no te afirmes en el Señor, muchas cosas las perdemos. Las perdemos porque no tenemos dominio propio, porque no tenemos un carácter ya formado por el Señor. Y somos movidos, somos fácilmente movidos. Como dice la palabra en 2 Corintios, me temo. Decía Pablo, me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Me temo. Porque el diablo nos mueve de un sitio a otro, nos mueve como le da la gana. Trabaja con nosotros, ¿por qué? Hermano, yo le voy a decir por qué. Porque nos falta comunión, porque nos falta lectura de la palabra, porque nos falta ayuno, porque nos falta avivamiento, porque nos faltan ganas y porque estamos escuchando más al hombre que a Dios.
Pero cuando escuchamos a Dios, tu vida es firme. Porque el hombre de Dios primeramente lo que tiene que tener es firmeza en la fe. El hombre de Dios no se puede dejar mover fácilmente de sus maneras, de su forma, si no va a venir cualquier serpiente a desviarte. Llámese como se llame. El enemigo utiliza a cualquiera. El enemigo utiliza lo que más tiene a mano. Debilita una mente. Y a través de esa mente él se mete en la boca y te quita la fe. Ah, que dices que no, que eso no ocurre así. Vamos a ir un poquito más arriba. Mateo 16, 21 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Le era necesario ir a Jerusalén, le era necesario padecer, le era necesario ser muerto, le era necesario sufrir, le era necesario. Pero viene Pedro, pero es que Pedro, ¿sabes qué le pasó a Pedro? Que Pedro, poquito antes, Jesús le había levantado, y lo había levantado y las plumas de Pedro se levantaron como un pavo real. Porque Jesús le dijo, ay Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro, Pedro empezó a subírsele las plumas como los pavos reales. Y ahora cuando Jesús viene y le dice que tiene que morir, que tiene que padecer en Jerusalén, se pone como el defensor y le dice Pedro en el 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, fíjate qué amistades tenía Pedro con Jesús. Se había tomado la confianza con Pedro. Ya se había tomado la confianza con Pedro. No te tomen la confianza, porque los siervos de Dios no obedecen a los hombres, obedecen a Dios. No te tomen la confianza. Mira Jesús, y tomando la parte comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice a Pedro? Satanás. Porque las palabras que estaban saliendo de su boca no eran inspiración de Dios, y no era la voluntad de Dios, sino que era la voluntad del diablo. Y muchas veces el enemigo utiliza nuestra boca para que no hagamos la voluntad de Dios. Y nos para, y nos frena, y nosotros lo creemos. Pero aquí Jesús, como tenía discernimiento espiritual, que conocía los tiempos, que no tenía ni chispa de religiosidad en su corazón, porque él no era religioso. Él no nació en el templo, él nació en un pesebre. Él no nació con estudios catedráticos. Tomando la parte le dice, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira de las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y luego tiene que empezar Jesús a hablarle. ¿Te fijas? Como muchas veces tenemos que aprender y discernir lo que estamos escuchando, las voces. ¿Sabes que mucha gente se pierde, muchos jóvenes se pierden y se meten en lugares donde no tienen que meterse por agradar a los amigos? Que muchos jóvenes empiezan en las drogas por agradar a los amigos. Que mucha gente empieza en los robos por agradar a los amigos. Que mucha gente hace lo que hace por no ser rechazado, por ser aceptado en el grupo. Ellos no quieren hacerlo, pero por ser aceptados en el grupo hacen lo que los demás hacen. Pero te están metiendo en el mismo agujero que ellos. Te están metiendo en el mismo lugar que ellos. Tienes que tener personalidad en Cristo. Personalidad en el Señor Jesús. Amén. ¿Sabes que existe un carácter que se llama el carácter de Cristo? Elías, dice la palabra que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero oraba y el cielo se cerraba durante 3 años. Y volvía a orar y el cielo se abría durante 3 años. El cielo se abría.
Si ese hombre Elías no hubiera tenido carácter, si ese hombre Elías no hubiera escuchado a Dios, ¿tú crees que ese hombre se hubiera enfrentado a 400 y pico de profetas de Baal, enfrentándolos y diciéndole, venga, si Jehová es Dios, seguir a Dios, y si Baal es Dios, que lo demuestre? Y Baal no era Dios, pero él tenía carácter, estaba ahí y se reía de los sacerdotes porque empezaban a saltar, se zajaban con cuchillos y gritaban y estaban invocando a su Dios. ¿A qué Dios? ¿Al demonio? Pero no caía fuego del cielo, ni caía nada. Pero ese hombre tenía carácter, había escuchado a Dios. Y cuando llegó el momento dice, venga, echarle agua a la zanja, echarle agua al sacrificio, echarle agua a la leña, venga, más agua, mojarla bien. Y cuando llegó el momento levantó las manos y le dijo al Señor, Señor, demuestra que tú eres el Dios verdadero. Y cayó fuego del cielo. Dice que quemó la leña, quemó el sacrificio, lo lamió todo. Él estaba seguro. Pero era un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo. Tenía también días malos. Porque cuando Jezabel se entera de que había pasado eso, de que había matado a los sacerdotes, Jezabel dice, por cierto que lo voy a matar, que voy a cortarle la cabeza a ese hombre. Y él se entera y empieza a tener miedo de una mujer, de una bruja, de Jezabel, de una sola mujer. Y se esconde en una cueva. Y le entra depresión. Y tuvo que venir el Señor y a decirle, ¿qué haces ahí escondido en esa cueva? ¿Veis? Hasta los mismos hombres de Dios pasan a veces por depresión. Hasta a veces los mismos hombres de Dios pasan por momentos difíciles. Pero el Señor tiene que venir y decirle, ¿qué haces ahí? Escondido en esa cueva. Levántate y venga, empieza. Ay, Señor, es que yo solamente he quedado. No, no has quedado tú solo. Hay más gente que ama a Dios. Hay más gente que ama a Dios. Hay más gente que está pasando por los mismos problemas que pasas tú. Pero tú tienes que aprender a obedecer a Dios. Tú y yo tenemos que aprender a obedecer al Señor. Amén. Hasta ahora, quizá hemos sido guiados por muchos hombres, pero necesitamos ser guiados por el Señor. Guiados por el Señor. Ten discernimiento de lo que estás oyendo, de lo que estás escuchando, de lo que Dios tiene que abrir nuestros ojos. Porque nuestros ojos muchas veces están medio cerrados. Están cerraditos todavía. Pero Dios tiene que abrir nuestros ojos. Mateo 16, verso 13. Aquí viene Jesús y le pregunta a los suyos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos empiezan a decir y a responder. Ellos dijeron, Juan el Bautista. Otros dicen que es Elías. Y otros dicen que el Hijo del Hombre es Jeremías o alguno de los profetas que ha resucitado. Pero a él no le estaba interesando qué es lo que decían los demás. Ahora viene y le pregunta a ellos, a los suyos, a los que estaban cerca, a los que tenía, a los que estaba discipulando. No. Pero escucha, ¿y vosotros quién decís que es el Hijo de Dios? Porque al Señor lo que le interesa finalmente es lo que piensas tú. ¿Qué piensas tú? No lo que piensan los demás. Porque muchas veces estamos guiados por los pensamientos de los demás. No tienes tu propia guía. Estás guiado por otro. Hermano, tenemos que aprender a saber claramente quién es Él. ¿Quién es Él? Él es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías. Jesús es mi Salvador. Porque muchos, mira lo que decían muchos. Jeremías, Elías, algunos de los profetas, Juan el Bautista. Pero eso no le interesaba a ellos. ¿Qué piensas tú? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué ha cambiado el Señor en tu vida? ¿Qué milagros tiene suyo? ¿Sabes que cuando hay un hombre o una mujer, porque el diablo sabe y conoce también en el futuro muchas veces,
Y él intenta por todos los medios impedir que ese hombre se levante como un siervo, que ese hombre se levante realmente como alguien que le va a hacer daño. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí el diablo me ha intentado matar varias veces ya. Antes de que conociera al Señor ya intentó matarme. Y yo tuve la experiencia, como dice la palabra, a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. Yo me caí por un barranco a los 18 años. Por un barranco. Mi primo pegó con la cabeza en el coche y ensangrentado y mal. Pero yo no sé ni cómo salí de allí porque no estaba ni dentro del coche, yo estaba de pie y encima de las piedras. Los ángeles cogieron mi cuerpo y lo sacaron del coche. Mano, no te estoy mintiendo, Dios es testigo de lo que te estoy diciendo. Otras veces también trabajando, como la mano de los ángeles, me cogieron el volante porque chocaba de frente ya con un coche. E impidieron quizá un desastre. El diablo siempre está buscando la manera de intentar apartarte de la verdad, apartarte de tu destino final, de tu propósito final, de la bendición del cielo que tú puedas tener. Porque hay una bendición, dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, ya nos conocía el Señor, antes de que naciera, le dijo Jeremías, ya te conocí, en el vientre de tu madre te di por profeta a las naciones, te puse por profeta. No habías nacido todavía, ya te conocía el Señor. Pero era necesario. Tú tienes que tener fe, hermano, y vivir y morir con las promesas de Dios. Porque a Abraham se le fue prometido, pero no vio las promesas. A Isaac le fue prometido, pero no vio las promesas. A Jacob le fue prometido, pero Jacob creyó en Dios. Y cuando estuvo en Egipto, le dijo a José, a su hijo, coge mis huesos y llévalos a la tierra prometida que el Señor prometió que nos iba a dar. Y cuando José y cuando el pueblo de Israel, pues José ya murió, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tuvieron que coger los huesos del viejito y llevarlos a la tierra prometida y enterrarlos allí. Muchas veces las promesas quizás no las vas a ver tú, las van a ver tus hijos, tus nietos. Pero tú tienes que creer como si fueran tuyas. Tú tienes que creer en las promesas de Dios como si fueran tuyas. Porque eso es lo que te mantiene vivo en el Señor, es lo que te mantiene fuerte en el Señor, es lo que te mantiene. Muchas veces perdemos la paciencia porque quizás no llega la bendición, no llega lo que queremos. Pero es que Dios sabe lo que te conviene. Y Dios sabe lo que tiene que dar y lo que no tiene que dar. Nos duela muchas veces. Hay cosas que nos duele porque las quisiéramos delante de Dios, las quisiéramos rápido, pero Dios nos conoce y sabe lo que nos tiene que dar y lo que no nos tiene que dar, porque es nuestro Padre. Cuando ores al Señor, ora, pero ora de tal manera donde tu corazón esté simplemente en ese neutro, donde, Señor, si tú dices sí, es sí, y si dices no, es no. Porque si tu corazón ya está dispuesto para el sí, te vas a enfadar cuando Dios te diga que no. Y te vas a enfriar. Señor, si es sí, sí. Y si es no, Señor, pues es tu no. No pasa nada. Yo te voy a adorar igual, Señor. Tanto si me lo das como si no me lo das. Señor, yo te voy a seguir amando, tanto si me das como si no me das. Como dice el apóstol Pablo, estoy ya hecho. Para cuando tengo, para cuando no tengo. Sé servir a Dios, sé amar a Dios en cualquier circunstancia. Amén. Porque muchas veces cuando Dios no nos da, nos ponemos cabezones. Y entonces nos quedamos ahí y nos enfadamos con Dios. No te conviene enfadarte con Dios. Te conviene y me conviene ser amigo de Dios. A mí me conviene ser amigo de Dios. Y a ti te conviene ser amigo de Dios. Amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Fuerte, venga. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué opinas tú? ¿Quién es Él para ti? ¿Quién es Él para ti? ¿Lo anhelas? ¿No sabéis, oh almas adúlteras, que el Espíritu Santo os anhela celosamente?
¿Lo anhelas tú? ¿Lo anhelas celosamente? ¿Lo anhelas con celo? Pase lo que te pase, ocurra lo que te ocurra, estés libre, estés metido en la prisión más profunda, tengas o no tengas, más o menos, estés sano o estés enfermo, ¿eres capaz de amarlo? ¿Has visto a ese hombre que no tiene pierna ni no tiene brazo, que no tiene que, vamos, que tiene que ponerlo encima de una mesa para que predique? Y la sonrisa que tiene. Gente que está en silla de ruedas, que tienen a veces mucho más gozo que nosotros, que podemos caminar y tenemos manos y tenemos pies y podemos hacer muchas cosas. Siempre habrá alguien que está peor que nosotros. Me des o no me des, Señor, yo te voy a seguir amando. Esté sano, esté enfermo, Señor, te voy a seguir amando. Tenga dinero o no tenga dinero, me des lo que quiero o no me lo des, Señor, te voy a seguir amando. Pase lo que pase. De tal manera que si aún no hubiera cielo, Señor, te seguiría amando. Porque el cielo sin Jesús no es nada. ¿Para qué quieres el cielo si Él no está? El cielo, donde está Jesús, allí está el cielo. Si Él me lleva con Él, si yo estoy con Él, allí está el cielo, allí está la eternidad. ¿Sabes? La gente tiene la oración como un trabajo, como algo difícil. Pero hermano, la oración, cuando tú descubres que es un tiempo de eternidad, que es un tiempo que te estás acercando al cielo mismo, al trono de su gracia, a su presencia, que tú entras al mismo trono de Dios, como dice la palabra en hebreo, teniendo entrada por la sangre de Jesús a ese lugar santísimo, donde podemos entrar confiadamente para adquirir misericordia, para adquirir lo que Dios quiera. Pero lo más importante no es lo que Él nos pueda dar, lo más importante es Él. Pon tu mirada en Él, no en lo que te va a dar. ¿No estás entendiendo? Pon tu mirada en Él, no en lo que te va a dar. Tú tienes que buscarlo a Él, no la sanidad. Tú tienes que buscarlo a Él, no el dinero. Tú tienes que buscarlo a Él, no tu casa, no lo que necesitas. Tú tienes que buscarlo a Él. Busca al dador, busca la fuente. Amén. Porque muchas veces nuestra oración es simplemente para coger el regalo y marcharnos. No, a Él. Ama al dador, te dé o no te dé. Amén. Estoy sintiendo su gloria en esta mañana. Porque eso, cuando tú aprendas a amarlo sin condiciones, es cuando vas a recibir de todo. Cuando tú aprendas a amarlo sin condiciones, es cuando vas a escuchar la voz de Dios. Porque Él lo que desea es intimidad contigo, con nosotros. Él desea estar con nosotros. Dice Mateo 16, 24. Ahora Jesús empieza a poner condiciones. Esto no nos gusta. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, claro, no se lo dice a los religiosos, no se lo dice se lo dice a sus discípulos, Claro, no todos quieren ser discípulos de Jesús. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, porque sabía que no todos querían ir detrás de Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es negarse a tus propios deseos, a tus propias pasiones, a tu propio beneficio, a tu propio descanso, a lo tuyo, a lo que tú dices es lícito, pero tú lo das por Él. Pero el que ha aprendido a negarse a sí mismo, ¿cómo va a escuchar las voces que hay alrededor? El que ha aprendido a negarse a sí mismo tiene dominio propio para escuchar la voz de Dios. El que ha aprendido a negarse a sí mismo tiene dominio propio para poder escuchar lo que Dios le está diciendo y no lo que dicen los demás. Porque el mundo hoy te saca flores, alfombra, palmeras, y te dicen hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero mañana te dicen, crucifícale, crucifícale, crucifícale y suéltanos al asesino Barrabás. Y eso es lo que hace el mundo.
religioso, que sueltan a Barrabás y crucifican a Jesús. O sea que, hermano, tenemos que aprender a amar de corazón, amar con lágrimas, amar con sufrimiento, a escuchar al Señor, porque el que quiera seguir a Jesús no será fácil. Nunca te creas aquel que te dice que seguir a Jesús va a ser fácil. No, seguir a Jesús nunca fue fácil. Nunca, nunca, nunca. Pero los hombres tienen que aprender también. Los hombres tenemos que aprender también. Tenemos que aprender. Amén. Tenemos que aprender. Porque estos valores que estamos aprendiendo son valores que van a fortalecer nuestra vida cristiana. Estos valores que estamos aprendiendo van a fortalecer nuestra casa, nuestra familia, nuestra relación con los demás. ¿Por qué? Porque vamos a ser firmes. Eso no significa que no escuches. Tú tienes que escuchar lo que viene de parte de Dios. Lo que no tienes que escuchar es lo que no viene de parte de Dios. Lo que te aleja de Dios. Lo que te aleja de la bendición. Lo que te aleja del mover del Espíritu. Lo que te aleja de tus hermanos. Lo que te aleja de la bendición que Dios tiene para tu vida. Pero el consejo que te aparta del pecado, por supuesto que tienes que escuchar al pastor y a tu mujer y al hombre y al líder y al hermano y al niño que quizás en un momento determinado te puede hablar. Por supuesto que sí. Claro. Si hay algo que es pecaminoso, apártate. Escucha lo que Dios está diciendo. Pero cuando tú veas que tienes que tener discernimiento, y vuelvo a entrar en lo que hemos leído anteriormente, sabemos distinguir los tiempos, pero por causa de nuestros oídos y por causa de nuestra religión y de nuestra forma y de favoritismo y cosas que hacemos, muchas veces no escuchamos a Dios y nos perdemos la bendición del cielo. Nos perdemos la bendición. Yo no quiero perder la bendición del cielo. Demasiado, y lo digo de corazón, demasiado ya hemos escuchado a los hombres. Demasiado hemos escuchado ya a los hombres. Es hora de escuchar a Dios. Yo no sé, iglesia, pero yo creo que es tiempo de escuchar a Dios. Tiempo de escuchar. Yo todo lo que he dado, lo he dado de corazón. Y para mí ningún día es perdido en el Señor. Tanto si ha sido bueno como si ha sido malo. Ningún día ha sido perdido. Quizás hemos pasado por pruebas, hemos pasado por circunstancias, hemos pasado por cosas, pero si Dios lo ha permitido, hemos sacado sabiduría de todo eso. Y si Dios lo ha permitido y el Señor ha estado con nosotros, porque lo dice en su palabra, que cuando pasemos por el valle de sombra y muerte, su vara y su cayado estarán conmigo. Su palabra y su cayado para sacarnos de los sitios peligrosos. El cayado es el cayado del pastor que viene a sacarnos de esos lugares de muerte. Y hay momentos que pasamos por el valle de sombra y muerte, claro que sí, muchas veces hemos pasado por esos valles, pero el Señor ha estado a nuestro lado. Y tú no tienes que arrepentirte de nada. Todo lo que hagas de corazón para el Señor se ha quedado. Aun si los hombres te han fallado. Sí, porque te han fallado a ti como me han fallado a mí, pero lo que hemos hecho, lo hemos hecho para el Señor. Amén. Y el Señor tiene anotado cada obra que tú has hecho por Él, cada sacrificio que tú has hecho para Él. ¿Por qué? Porque Él no es olvidadizo para olvidar la obra de amor que habéis hecho por los santos. Amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Ya acabo. A mí nadie me va a quitar la bendición. Nadie me va a quitar la bendición que yo he recibido en estos años. Todo lo que yo he hecho, lo he hecho por amor. He salido por las calles a predicar por amor. Me he metido en agujeros. Mi esposa y yo nos hemos metido en agujeros, sacando a drogadictos, metiéndolos en los coches, llevándolos a la iglesia. Lo hemos hecho por amor. Nos hemos metido en los lugares más difíciles por amor. Y no me arrepiento. Y nos han dado a derecha e izquierda. Pues hemos puesto nuestras espaldas y lo hemos recibido, como tú y como yo hemos recibido. Pero lo que has hecho para el Señor se queda. Amén. Y es la ofrenda de amor de nuestra vida para el Señor. Amén. Por eso una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que Dios os bendiga grandemente. Y vamos hacia adelante a por más, en el nombre de Jesús. Amén.